El Sistema Solar es un pequeño rincón del universo lleno de maravillas extraordinarias. El único lugar del cosmos que, por ahora, sabemos que tiene vida. En él, los planetas danzan alrededor del Sol en una coreografía cósmica milenaria. Existen volcanes gigantescos, cañones de alturas colosales, un lugar en el que las lunas esconden océanos subterráneos, donde los anillos de Saturno tejen patrones que desafían la imaginación. En este documental mostraremos cómo es el Sistema Solar. Investigaremos las razones que hacen de este lugar un oasis de singularidad en el vasto océano espacial. La formación del Sistema Solar. Este proceso, que se extendió por millones de años, comenzó con la colisión y fusión de partículas en el vacío del universo. En el corazón de esta odisea cósmica se encuentra la nebulosa protosolar, una gigantesca nube de gas y polvo interestelar. Dentro de esta nube, las leyes de la física tuvieron un papel crucial, con la gravedad atrayendo lentamente las partículas unas hacia otras, aumentando su densidad y temperatura en el proceso. Este fenómeno, conocido como colapso gravitacional, fue el primer paso hacia la creación de nuestro sistema solar. A medida que la nebulosa se contraía, comenzó a girar más rápidamente, aplanándose en un disco giratorio, el disco protoplanetario. En el centro de este disco, donde la concentración de masa y la temperatura alcanzaron su máximo, nació el Sol. Este proceso de formación estelar, llamado acreción, llevó a la fusión nuclear en el núcleo del Sol, liberando una inmensa cantidad de energía y marcando el nacimiento de nuestra estrella. Mientras tanto, en las regiones más frías y distantes del disco protoplanetario, comenzaron a formarse los planetas. Pequeñas partículas de hielo y roca, conocidas como planetesimales, se unieron debido a la fuerza de la gravedad, creciendo gradualmente en tamaño.
Estos embriones planetarios o protoplanetas continuaron su proceso de acreción, atrayendo más material y aumentando su masa. Los planetas más cercanos al Sol, llamados planetas terrestres, se formaron a partir de materiales capaces de soportar las altas temperaturas de esta región del sistema solar. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son ejemplos de estos mundos rocosos, caracterizados por sus densas atmósferas y superficies sólidas. Más allá de la órbita de Marte, en las regiones más frías del sistema solar, se formaron los gigantes gaseosos y helados. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno crecieron hasta alcanzar enormes tamaños, capturando grandes cantidades de gas y hielo con sus fuertes campos gravitatorios. Estos planetas se distinguen por sus grandes atmósferas de hidrógeno y helio, y por la presencia de anillos y numerosas lunas. Además de los planetas, en el sistema solar existen una variedad de otros cuerpos celestes, como los asteroides, cometas y meteoroides. Los asteroides, principalmente ubicados en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, son remanentes rocosos de la formación del sistema solar. Los cometas, por otro lado, son visitantes helados que provienen de las regiones más distantes, llevando consigo valiosa información sobre las condiciones primigenias del sistema solar. El Sol, fuente de vida. Esa luminaria celestial que nos saluda cada mañana es mucho más que un simple faro en el cielo. Es el corazón palpitante de nuestro sistema solar. Una estrella alrededor de la cual giran todos los planetas, incluido nuestro hogar, la Tierra. Al observar el Sol, lo que vemos es la fotosfera, una capa brillante que emite luz y calor hacia el inmenso espacio. Pero lo que no se ve a simple vista es la frenética actividad que ocurre en su interior. El Sol es una esfera gigantesca de gas caliente, compuesta fundamentalmente por hidrógeno y helio. Donde se llevan a cabo reacciones de fusión nuclear que liberan cantidades enormes de energía. Esta energía no solo ilumina nuestros días, sino que también calienta nuestro planeta, permitiendo así la existencia de la vida.
La energía solar que baña la Tierra es fundamental para numerosos procesos naturales. Las plantas, mediante la fotosíntesis, capturan la luz solar, convirtiéndola en energía química que alimenta la cadena de la vida. Es un proceso crucial para el crecimiento de las plantas. Y también produce el oxígeno que respiramos, mostrando así la conexión intrínseca entre el Sol y la vida en la Tierra. Además, el calor solar regula el clima de nuestro planeta. Los patrones de calentamiento y enfriamiento, influenciados por la radiación solar, determinan los diversos climas y condiciones meteorológicas. Estas condiciones afectan la distribución de la vida en la Tierra. Desde los microorganismos en los océanos hasta los seres humanos, demostrando la influencia omnipresente del Sol. Pero el Sol también presenta desafíos. Las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, fenómenos asociados con la actividad magnética del Sol, pueden lanzar partículas energéticas hacia la Tierra. Aunque nuestra atmósfera y campo magnético nos protegen de la mayoría de estas partículas, eventos solares extremos pueden afectar nuestras redes de comunicaciones y sistemas eléctricos. Esto nos hace ver la poderosa influencia del Sol sobre la tecnología y, por ende, sobre nuestra vida cotidiana. Curiosamente, el ciclo solar, un periodo de aproximadamente 11 años durante el cual la actividad solar varía, influye en la dinámica de nuestro clima espacial y, posiblemente, en el clima terrestre. Este ciclo afecta a la cantidad de manchas solares y a la intensidad de la radiación solar que llega a la Tierra. Influye en los patrones climáticos y en las auroras, esas deslumbrantes exhibiciones de luces en los cielos polares. La luz solar, al incidir sobre la superficie terrestre, determina el ritmo de los días y las noches. Asimismo, marca el paso de las estaciones, influyendo en los ciclos de crecimiento de las plantas y en los patrones migratorios de los animales. En la historia de la humanidad, el Sol ha ocupado un lugar preponderante en las culturas y religiones, simbolizando la vida, la fuerza y la renovación. Su aparición diaria es un recordatorio constante de la regularidad y el orden en el universo, inspirando mitos, rituales y calendarios que han estructurado sociedades enteras. Mercurio, el mensajero veloz.
bautizado en honor al ágil mensajero de los dioses en la mitología romana. Es un mundo de extremos y contrastes. A pesar de ser el planeta más pequeño del sistema solar desde la reclasificación de Plutón, su presencia cerca del Sol lo dota de propiedades únicas. Mercurio orbita alrededor del Sol a una distancia mucho menor que la de la Tierra, completando una vuelta en tan solo 88 días terrestres. Esta proximidad al Sol le confiere el título de tener las temperaturas más extremas del sistema solar planetario. Durante el día, su superficie puede alcanzar los 430 grados centígrados, lo suficientemente caliente como para fundir el plomo. Por contraste, sin una atmósfera significativa que retenga el calor, las noches mercurianas ven caer la temperatura a menos 180 grados centígrados. Esta disparidad térmica no tiene parangón en el resto de cuerpos celestes que conocemos. Marcado por innumerables cráteres, resultado de colisiones con cometas y asteroides a lo largo de milenios, este planeta nos muestra un rostro que ha permanecido inalterado durante eones. Entre sus accidentes geográficos más destacados se encuentra el Caloris Planitia, una cuenca de impacto gigantesca que evidencia la violenta juventud del sistema solar. Además, Mercurio hospeda escarpes gigantes, producto de la contracción del planeta a medida que se enfriaba y solidificaba. Otra peculiaridad de Mercurio es su excentricidad orbital, la más pronunciada de todos los planetas del sistema solar. Esta excentricidad provoca variaciones significativas en su distancia al Sol y, por ende, en la intensidad de la luz solar que recibe. Este factor, combinado con su lenta rotación sobre su eje, cada día mercuriano equivale a 59 días terrestres, contribuye a sus extremos térmicos. A pesar de su aparente hostilidad, Mercurio esconde secretos que podrían redefinir nuestra comprensión del sistema solar temprano. Datos recientes sugieren la presencia de hielo en los cráteres permanentemente sombreados cerca de sus polos, un hallazgo sorprendente en un planeta tan cercano al Sol. La exploración de Mercurio ha sido limitada, en parte debido a los desafíos técnicos que implica enviar misiones a su cercanía con el Sol. Sin embargo, misiones como Messenger de la NASA y la próxima misión Bepi-Colombo, una colaboración entre la Agencia Espacial Europea ESA y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial JAXA, están desentrañando los misterios de este esquivo planeta.
Venus, el gemelo infernal de la Tierra. Este planeta, el segundo desde el Sol, brilla con una luz resplandeciente en nuestro cielo, a menudo visible al amanecer o al anochecer, lo que le ha valido el nombre de estrella del alba o estrella vespertina. Más allá de su belleza distante y su proximidad a nuestro propio mundo, Venus es un enigma envuelto en capas de misterio. Al observarlo, uno se encuentra con un planeta casi del mismo tamaño y composición que la Tierra, lo que inicialmente sugiere una semejanza fraternal. Pero este parecido es superficial, pues Venus esconde bajo su manto nuboso una realidad mucho más hostil. Su atmósfera está compuesta esencialmente de dióxido de carbono, con nubes de ácido sulfúrico que cubren un mundo de temperaturas extremas y presiones aplastantes. El efecto invernadero en Venus muestra los potenciales excesos de este fenómeno climático. El dióxido de carbono atrapa el calor de manera tan eficiente que las temperaturas en la superficie de Venus superan los 470 grados centígrados. Esta atmósfera densa y sofocante crea una presión en la superficie más de 90 veces superior a la de la Tierra. Equivalente a la presión encontrada en las profundidades oceánicas de nuestro planeta. A diferencia de la Tierra, donde el ciclo del agua ayuda a regular la temperatura y soporta la vida, Venus carece de agua líquida en su superficie. Las investigaciones sugieren que pudo haber tenido océanos en su pasado distante, pero cualquier agua presente se evaporó y se perdió en el espacio debido a la intensa actividad volcánica y al efecto invernadero desbocado. La superficie de Venus, aunque oculta a la vista por sus densas nubes, se ha revelado a través de misiones de radar como un paisaje de contrastes dramáticos. Montañas, valles, vastas planicies y enormes volcanes adornan este mundo abrasador. Los volcanes, algunos de los cuales podrían estar aún activos, sugieren un planeta geológicamente joven y dinámico. Esta actividad volcánica, junto con la falta de placas tectónicas, pinta un cuadro de un mundo en constante renovación superficial, donde las características geológicas se forman y reconfiguran sin cesar. La rotación de Venus añade otra capa a su misterio. El planeta gira sobre su eje en dirección opuesta a la mayoría de los planetas del sistema solar, un fenómeno conocido como rotación retrógrada. Además, su rotación es extremadamente lenta, con un día venusiano que dura más que un año venusiano.
Es decir, el tiempo que le toma completar una rotación completa es más largo que el tiempo que le toma orbitar alrededor del Sol. Esta peculiaridad contribuye a su ambiente extremo, permitiendo que las temperaturas se eleven a niveles inimaginables. La Tierra, un oasis en el espacio. En la inmensidad del cosmos, entre la vastedad de estrellas y planetas, se encuentra un oasis de vida, nuestro hogar, la Tierra. Este planeta azul, con sus mares ondulantes, sus extensas tierras y su atmósfera, se erige como un faro de biodiversidad y complejidad en el aparente vacío del espacio. La Tierra es una prueba de la resiliencia y la diversidad de la vida. Alberga desde los organismos más diminutos en las profundidades oceánicas hasta las majestuosas secuoyas que se elevan hacia el cielo. Lo que hace única a la Tierra en el sistema solar es su capacidad para sostener la vida, algo que hasta ahora no ha sido replicado en ningún otro lugar que conozcamos. Desde los microbios que habitan los géiseres termales hasta las ballenas que surcan los océanos. La vida ha encontrado una manera de florecer en casi todos los rincones del planeta. Cada organismo, desde el más pequeño hasta el más grande, desempeña un papel en el mantenimiento de los ecosistemas, contribuyendo a los ciclos del agua, del carbono y de otros nutrientes esenciales. Los delicados equilibrios ecológicos de la Tierra son el resultado de miles de millones de años de evolución. Los ecosistemas, desde los arrecifes de coral hasta las selvas tropicales, se han desarrollado en una intrincada red de relaciones entre las especies, donde la extinción de una puede afectar a muchas otras. Estos sistemas proporcionan servicios esenciales para los seres humanos, como el aire limpio, el agua potable, los alimentos y los medicamentos. Uno de los aspectos más destacados de la Tierra es su capacidad para mantener agua en estado líquido. Un elemento crucial para la vida. Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie terrestre, son el hábitat de una rica biodiversidad marina y regulan el clima global.
Actúan como un enorme regulador térmico, absorbiendo y distribuyendo el calor alrededor del globo, y son una pieza clave en el ciclo del agua que sustenta la vida en tierra. El clima de la Tierra es otro factor que contribuye a su singularidad. La inclinación del eje terrestre crea las estaciones, que a su vez influyen en los patrones de vida vegetal y animal, desde la floración de las plantas hasta las migraciones de los animales. Este ritmo estacional ha dado forma a la evolución de las especies y a las civilizaciones humanas, que han sembrado y cosechado en sintonía con los ciclos de la naturaleza. Sin embargo, la Tierra es también un planeta de cambios, donde los fenómenos naturales como los terremotos, los volcanes y las tormentas tienen el poder de remodelar paisajes en un instante. Estos eventos, aunque desastrosos, son parte integral de los procesos geológicos y atmosféricos que mantienen el planeta dinámico y habitable. La rareza de nuestro planeta. Vista la variedad del sistema solar y la aparente ausencia de vida, cabe preguntarse, ¿por qué ha surgido en la Tierra? La vida que observamos es consecuencia de una serie de eventos y factores que parecen haberse alineado de manera casi perfecta para sustentar la vida. Y es posible que la ocurrencia de estas condiciones sea extremadamente rara en el universo. Son condiciones extraordinarias, desde la ubicación de la Tierra en el sistema solar hasta las propiedades físicas y químicas únicas de nuestro planeta. Una de las primeras condiciones es la posición de la Tierra en la zona habitable del sistema solar. Esta región alrededor del Sol es la única en la que un planeta puede mantener agua líquida en su superficie, condición esencial para la vida. La Tierra se encuentra a una distancia óptima del Sol, donde no es ni demasiado caliente ni demasiado fría, permitiendo la existencia de océanos, ríos y lagos. Además, nuestro planeta posee un campo magnético protector generado por su núcleo dinámico de hierro líquido. Este campo magnético desvía las partículas cargadas del viento solar, protegiendo la atmósfera de la Tierra de ser erosionada en el espacio. Sin esta protección, la atmósfera podría perderse gradualmente, como se cree que ocurrió en Marte, dejando al planeta expuesto a radiaciones nocivas.
Otro aspecto crucial es la presencia de la Luna, nuestro único satélite natural, que permite la inclinación axial de la Tierra. Esta estabilidad es crucial para mantener un clima relativamente estable y predecible, con estaciones que contribuyen a la diversidad de ecosistemas. Sin la influencia gravitatoria de la Luna, la Tierra podría experimentar cambios drásticos en su inclinación axial, llevando a condiciones climáticas extremas. La composición de la atmósfera terrestre es otra condición favorable para la vida. Es rica en nitrógeno y oxígeno, con una cantidad adecuada de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el vapor de agua. También regula la temperatura del planeta. Un equilibrio entre retener el calor necesario y evitar un sobrecalentamiento. Además, la Tierra ha experimentado una serie de eventos geológicos y astronómicos que han sido fundamentales para la evolución de la vida. Los períodos de vulcanismo intenso, las colisiones con asteroides y las edades de hielo han provocado extinciones masivas. Pero también han abierto nichos ecológicos para el surgimiento de nuevas formas de vida. La química de la Tierra también ha favorecido la complejidad de la vida. La abundancia de elementos como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre, esenciales para las biomoléculas, junto con la presencia de agua líquida, ha permitido el desarrollo de una química orgánica compleja. La vida en la Tierra también ha sido una participante activa en la modificación de su propio entorno. A través de procesos como la fotosíntesis, los organismos vivos han alterado la composición de la atmósfera. Aumentando la concentración de oxígeno y permitiendo el desarrollo de formas de vida aeróbicas más complejas. En conjunto, estas condiciones extraordinarias crean un delicado equilibrio que ha permitido que la Tierra sea un oasis de vida en el inhóspito universo. La improbable convergencia de tantos factores favorables en un solo lugar plantea preguntas intrigantes. ¿En qué otros rincones del universo existen estos factores? ¿Son necesarios todos estos factores para que surja la vida? Auroras, luces danzantes del polo. Las auroras, tanto boreales en el hemisferio norte como australes en el sur,
son uno de los espectáculos naturales más hermosos de nuestro planeta. Se originan en la corona solar, la capa más externa del Sol, donde se generan vientos solares, un flujo constante de partículas cargadas que viajan a través del sistema solar. Durante periodos de intensa actividad solar, como las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, se liberan grandes cantidades de estas partículas cargadas hacia el espacio. Cuando estas partículas, principalmente electrones y protones, llegan a la Tierra, interactúan con el campo magnético terrestre, que las canaliza hacia los polos magnéticos. Al acercarse a la atmósfera terrestre, estas partículas energéticas colisionan con átomos y moléculas de gases como el oxígeno y el nitrógeno. Estas colisiones excitan a los átomos y moléculas que luego vuelven a su estado original emitiendo pequeñas ráfagas de luz en el proceso. La suma de estas emisiones produce las brillantes y coloridas luces que conocemos como auroras. Los distintos colores de las auroras, que varían desde verdes y rosas hasta rojos y violetas, dependen del tipo de gas con el que colisionan las partículas solares y de la altitud a la que se producen estas interacciones. El oxígeno, por ejemplo, produce tonos verdes y rojizos, los más comunes en las auroras, mientras que las colisiones en el nitrógeno pueden generar azules y púrpuras. Las luces verdes suelen ocurrir a altitudes de hasta 150 kilómetros, mientras que las rojas se producen más arriba, a altitudes de hasta 300 kilómetros. Las variaciones en la intensidad y la orientación del campo magnético terrestre, la cantidad y la energía de las partículas solares influyen en la aparición y la forma de las auroras, que pueden ir desde un suave resplandor hasta arcos y cortinas que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. Las auroras son más frecuentes y visibles en las regiones polares, debido a la inclinación del campo magnético terrestre que facilita la entrada de partículas en estas áreas. Pero durante periodos de intensa actividad geomagnética pueden ser observadas mucho más al sur o al norte de lo habitual. Estos eventos, conocidos como tormentas geomagnéticas, pueden provocar auroras espectaculares que son visibles en latitudes medias lejos de los polos. La luna, guardiana de la noche. Desde la antigüedad, ha sido un faro en la oscuridad, guiando a viajeros y marineros con su luz plateada. Su ciclo, desde la luna nueva hasta la luna llena, ha marcado el paso del tiempo para muchas civilizaciones,
convirtiéndose en un símbolo de cambio. Sin embargo, la influencia de la Luna en la Tierra va más allá de lo cultural y lo simbólico. Tiene efectos tangibles y poderosos sobre el planeta. Uno de los impactos más evidentes es su influencia en las mareas. La gravedad de la Luna tira de los océanos de la Tierra, causando el ascenso y descenso del nivel del mar conocido como mareas altas y bajas. Este fenómeno diario afecta la vida marina, desde las criaturas que habitan en las zonas intermareales hasta los extensos ecosistemas de manglares y estuarios. Los eclipses son otro espectáculo natural que demuestra la conexión entre Luna y Tierra. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre la Tierra y oscureciendo brevemente el día. De manera similar, un eclipse lunar tiene lugar cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna, ensombreciendo a esta última con la sombra de la Tierra. Además, la Luna ha desempeñado una función en la evolución de la vida en la Tierra. Algunos científicos sugieren que las mareas generadas por la Luna podrían haber sido cruciales a los albores de la vida. Proporcionando un entorno dinámico que fomentaba la complejidad biológica. Las zonas intermareales, con su constante alternancia entre el agua y el aire, podrían haber sido los laboratorios naturales donde la vida comenzó a experimentar con la colonización de la tierra firme. La exploración de la Luna ha ampliado nuestro conocimiento no solo sobre nuestro satélite, sino también sobre la propia Tierra. Las misiones Apolo marcaron un hito en la historia de la exploración espacial, trayendo consigo muestras lunares que han proporcionado información invaluable sobre la formación y evolución de la Luna. Y, por extensión, del sistema Tierra-Luna. Estas rocas lunares, testigos silenciosos de los primeros días del sistema solar, han ayudado a los científicos a reconstruir la historia temprana de nuestro propio planeta. Marte, el planeta rojo. Hoy, este mundo se presenta como un desierto árido, con su superficie cubierta de polvo de óxido de hierro, lo que le otorga su color rojizo. A pesar de su apariencia inhóspita, Marte podría tener secretos ocultos bajo su superficie, incluyendo la posibilidad de haber sustentado vida en el pasado.
Es posible que haya tenido alguna vez condiciones similares a las de la Tierra primitiva. La exploración de Marte ha revelado un paisaje diverso, con enormes volcanes, extensos valles y antiguos cauces de ríos secos. Esta geografía sugiere que el agua líquida, esencial para la vida, fluyó alguna vez sobre su superficie. Las misiones robóticas a Marte han sido fundamentales para aumentar nuestro entendimiento del planeta. Estos embajadores robóticos, equipados con una variedad de instrumentos científicos, han analizado muestras del suelo marciano, estudiado su atmósfera y buscado signos de agua pasada y presente. Los datos recopilados han proporcionado evidencia de que Marte poseía una vez ríos, lagos e incluso un océano en su hemisferio norte. Lo que plantea la posibilidad de que la vida microbiana podría haber existido en el pasado. El planeta también se ha convertido en el foco de ambiciosos planes futuros de exploración humana y posiblemente colonización. La atmósfera tenue de Marte, compuesta principalmente de dióxido de carbono, junto con las condiciones extremas de temperatura y la baja gravedad, presentan desafíos importantes para la presencia humana. Sin embargo, los avances tecnológicos y la investigación están allanando el camino para que en las próximas décadas los astronautas puedan pisar el suelo marciano. Además de las misiones robóticas y los planes de exploración tripulada, Marte ha capturado la imaginación del público y de la comunidad científica con la posibilidad de terraformación. Es una ambiciosa idea que implica modificar el clima y la atmósfera marcianos para hacerlos más habitables para la vida humana. Se trata de un concepto que estimula debates sobre las capacidades tecnológicas y las responsabilidades éticas de la humanidad en la manipulación de entornos planetarios. La búsqueda de vida en Marte, ya sea pasada o potencialmente presente en microambientes subterráneos, continúa siendo uno de los objetivos científicos más apasionantes de la exploración marciana. La detección de metano en su atmósfera por misiones como el Mars Express de la ESA y el Curiosity de la NASA ha alimentado especulaciones sobre procesos biológicos o geológicos activos. Aunque la existencia de vida en Marte sigue siendo una cuestión abierta, el estudio de este planeta proporciona valiosas lecciones sobre los límites de la habitabilidad y la resiliencia de la vida en condiciones extremas.
El Monte Olimpo. Es una maravilla geológica no solo de Marte, sino de todo el sistema solar. Con una altura de aproximadamente 22 kilómetros sobre el nivel medio de la superficie marciana y una base que se extiende casi 600 kilómetros. La formación del Monte Olimpo es el resultado de miles de millones de años de actividad volcánica. A diferencia de los volcanes terrestres, que suelen encontrarse en los límites de las placas tectónicas, el Monte Olimpo se formó en un punto caliente, similar al que creó las islas hawaianas en la Tierra. Su escala supera con creces cualquier formación volcánica terrestre. Una de las razones detrás de su tamaño colosal es la baja gravedad de Marte, aproximadamente un 38% de la gravedad terrestre. Una menor fuerza gravitatoria que permite que las estructuras sean más altas sin colapsar bajo su propio peso. Además, la corteza de Marte no se mueve de la misma manera que las placas tectónicas de la Tierra. En la Tierra, los puntos calientes forman cadenas de islas a medida que la placa tectónica se desplaza sobre ellos. En contraste, se cree que el punto caliente bajo el Monte Olimpo ha permanecido relativamente estacionario. Esto ha permitido que el volcán acumule capas de lava durante millones de años sin ser interrumpido por el movimiento de la corteza. A pesar de su gran tamaño, los científicos creen que el Monte Olimpo podría haber tenido erupciones relativamente suaves. La lava basáltica, fluida y de baja viscosidad, típica de los volcanes escudo, habría fluido suavemente por las laderas del volcán, creando largos ríos de lava que contribuyeron a su expansión gradual. Se estima que su última actividad volcánica ocurrió hace unos pocos millones de años, lo que sugiere que el volcán podría no estar completamente extinto. Esto hace pensar sobre el potencial geotérmico de Marte y las implicaciones para la existencia pasada o presente de agua líquida y, posiblemente, de vida. El Valles Marineris es el sistema de cañones más grande del sistema solar, extendiéndose a lo largo de la superficie marciana. Un enorme conjunto de grietas y valles que abarca unos 4.000 kilómetros, lo que equivale a una quinta parte de la circunferencia del planeta rojo. En algunos lugares alcanza profundidades de hasta 7 kilómetros, con anchuras de hasta 200 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, Valles Marineris es casi 10 veces más largo, 7 veces más ancho y mucho más profundo que el Gran Cañón de la Tierra.
Una teoría sugiere que los cañones se formaron por procesos de falla y fractura en la corteza marciana, potencialmente relacionados con el estrés causado por la formación de la región volcánica de Tharsis, situada al oeste de Valles Marineris. Se cree que la elevación y expansión de esta región generó tensiones en la corteza marciana, dando lugar a fracturas que se convirtieron en los enormes cañones que observamos hoy. Otras hipótesis sobre la formación de Valles Marineris incluyen la erosión causada por el agua o el hielo en algún momento de la historia marciana. Júpiter, el gigante gaseoso. Se erige como el coloso del sistema solar. Con una composición mayoritariamente gaseosa, Júpiter se presenta como un mundo sin una superficie sólida discernible. Las nubes de amoníaco cristalizado pintan franjas y remolinos en su atmósfera, creando un tapiz en constante cambio. Esta atmósfera, compuesta principalmente por hidrógeno y helio, guarda fenómenos climáticos extremos, cuyas escalas y energías superan con creces a las terrestres. La Gran Mancha Roja, una tormenta gigantesca tan grande que podría engullir a la Tierra varias veces, es quizás la característica más icónica de Júpiter. Este vórtice, observado por más de 300 años, simboliza la naturaleza dinámica y violenta del planeta. Más allá de su impresionante atmósfera, Júpiter se enorgullece de su corte celestial de lunas, con más de 79 satélites conocidos que orbitan a su alrededor. Entre estas, las lunas galileanas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, descubiertas por Galileo Galilei en 1610, destacan por su tamaño y diversidad. Europa, con su superficie helada cruzada por líneas y fisuras, esconde bajo su corteza un océano de agua líquida que podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Este mundo helado es uno de los lugares más prometedores en la búsqueda de vida extraterrestre dentro de nuestro sistema solar. Tiene el potencial de presentar condiciones habitables en las profundidades oscuras bajo su capa de hielo. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, sorprende por su tamaño y por poseer su propio campo magnético, el único satélite conocido en tener tal característica. Su superficie es un mosaico de regiones oscuras y claras, revelando una compleja historia geológica de impactos y actividad tectónica. Mientras que su interior sugiere la presencia de un gran océano subterráneo.
La exploración de Júpiter y sus lunas ha sido una odisea de descubrimientos, impulsada por misiones como Voyager, Galileo y más recientemente Juno. Estas sondas espaciales han desentrañado muchos de los misterios de Júpiter, desde la intrincada estructura de su campo magnético hasta los detalles de su atmósfera y el entorno de sus lunas. Juno o Juno, en particular, con su órbita única, ha proporcionado vistas sin precedentes de los polos de Júpiter y ha sondeado las profundidades de su atmósfera. Con su masa imponente, este planeta no solo influye en sus propias lunas, sino que también juega un papel crucial en la dinámica del sistema solar. Su gravedad actúa como un escudo, desviando cometas y asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra, protegiendo así a nuestro frágil mundo azul de impactos catastróficos. Europa, la búsqueda de vida bajo el hielo. Es una de las lunas galileanas de Júpiter. Ha capturado la atención de científicos y entusiastas del espacio durante décadas. Este interés se debe en gran medida a su gruesa capa de hielo superficial y a la creciente evidencia que sugiere la presencia de un océano de agua líquida bajo su superficie helada. La posibilidad de que este océano subterráneo hospede formas de vida ha convertido a Europa en un objetivo principal en la búsqueda de vida extraterrestre dentro de nuestro sistema solar. Su superficie está marcada por una serie de fracturas, líneas y manchas oscuras, evidencia de una corteza de hielo en constante movimiento. Estas características sugieren que la Luna no es un mundo estático, sino uno dinámico, moldeado por fuerzas geológicas activas. Bajo esta capa de hielo se cree que yace un océano global de agua líquida. Las estimaciones de la profundidad de este océano varían, pero algunos modelos sugieren que podría ser mucho más profundo que cualquier océano en la Tierra. Además, imágenes de alta resolución de la superficie de Europa han revelado estructuras que se asemejan a los bloques de hielo flotantes y a las crestas de hielo vistas en los mares polares de la Tierra. Esto indica la presencia de agua líquida y actividad geológica debajo de la superficie. En la Tierra, los ecosistemas profundos en los océanos, lejos de la luz solar, dependen de la quimiosíntesis, un proceso en el que la energía química se utiliza para producir alimento. Si procesos similares ocurren en el fondo del océano de Europa, podrían sustentar formas de vida. Además, la actividad geológica de Europa, posiblemente impulsada por el calentamiento por marea debido a su interacción gravitacional con Júpiter, podría proporcionar la energía necesaria para mantener estos ecosistemas subterráneos.
Io, el mundo volcánico. Io, otra de las lunas galileanas de Júpiter. Se distingue en el sistema solar por su intensa actividad volcánica, con cientos de volcanes activos en su superficie, algunos de los cuales emiten plumas de azufre y dióxido de azufre a alturas de hasta 500 kilómetros en el espacio. La actividad volcánica de Io es tan extrema que ha dado lugar a una superficie en constante cambio, con montañas más altas que el monte Everest. Y planicies llenas de compuestos de azufre que le dan al satélite su paleta de colores, variando desde amarillos brillantes hasta rojos, blancos y negros. La causa subyacente de esta intensa actividad volcánica es el fenómeno conocido como calentamiento por marea. Io orbita muy cerca de Júpiter, y la inmensa gravedad del gigante gaseoso ejerce una poderosa atracción sobre la Luna, deformándola. Esta deformación no es constante, sino que varía a medida que Io se mueve en su órbita elíptica, causando fricción interna y, como resultado, calentamiento. Este proceso es similar al que ocurre en la Tierra con las mareas oceánicas. Pero en Io, la intensidad de este efecto es tal que genera suficiente calor para fundir su interior rocoso, alimentando sus numerosos volcanes. Saturno, la danza de los anillos. Este gigante gaseoso, el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar, es reconocido universalmente por su sistema de anillos. Los anillos de Saturno, compuestos de hielo y partículas de roca, orbitan alrededor del planeta en una danza delicada y compleja. Se dividen en varias secciones, nombradas alfabéticamente en el orden en que fueron descubiertas, cada una con sus propias peculiaridades. La precisión de su formación, su extrema delgadez en comparación con su ancho y la forma en que capturan la luz del Sol, creando un espectáculo de brillo y sombra, hacen de los anillos de Saturno uno de los fenómenos más estudiados de la astronomía. Saturno es orbitado por lunas fascinantes, cada una con sus propias historias. Titán, la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar, es notable por su densa atmósfera, rica en nitrógeno y su superficie oculta bajo una espesa capa de nubes anaranjadas. Esta atmósfera, la única sustancial en una luna de nuestro sistema solar, es el escenario de un ciclo hidrológico único, donde el metano y el etano líquidos juegan el papel del agua en la Tierra, formando lagos, ríos y posiblemente incluso lluvias de hidrocarburos. Encélado, por otro lado, es una pequeña luna helada que ha sorprendido con su actividad geológica. Sus géiseres, descubiertos por la misión Cassini de la NASA,
expulsan columnas de vapor de agua y partículas de hielo al espacio desde fisuras en su corteza helada. Se trata de una señal clara de la presencia de un océano subterráneo de agua líquida. La composición de Saturno, similar a la de Júpiter, está dominada por hidrógeno y helio, pero es su densidad excepcionalmente baja, la más baja de todos los planetas del Sistema Solar. Este planeta es tan poco denso que si se pudiera encontrar un océano lo suficientemente grande, flotaría. Los vientos en la atmósfera superior de Saturno alcanzan velocidades asombrosas. Su campo magnético, aunque menos potente que el de Júpiter, encierra fenómenos como las auroras polares, similares a las terrestres pero bailando en un escenario gigantesco. El cráter de impacto Herschel. Ubicado en el satélite Mimas de Saturno, representa una de las características más pasmosas del Sistema Solar. Es un cráter de tamaño descomunal en relación con el propio satélite donde se encuentra. Mimas tiene un diámetro de apenas 396 kilómetros y el cráter Herschel mide aproximadamente 130 kilómetros de ancho. La prominencia de Herschel no solo radica en su tamaño, sino también en la profundidad y su morfología. Su formación se atribuye a un evento catastrófico, en el que un objeto, posiblemente un asteroide o un cometa, colisionó con Mimas a una velocidad extremadamente alta. La energía liberada durante este impacto excavó el cráter masivo y habría generado ondas de choque a través de toda la Luna. Este fenómeno sugiere que el impacto fue tan potente que casi fractura a Mimas por completo. La presencia de Herschel ha llevado a comparaciones de Mimas con la Estrella de la Muerte, de la saga de ciencia ficción Star Wars, debido a la semejanza visual entre el cráter y la estación espacial ficticia. Titán, un mundo con atmósfera propia. Titán, la mayor luna de Saturno, es uno de los cuerpos más interesantes del Sistema Solar. Tiene una atmósfera densa y rica en nitrógeno, un rasgo inusual para un satélite, más parecido a los planetas como la Tierra y Venus. Esta atmósfera, compuesta fundamentalmente de nitrógeno con pequeñas cantidades del metano y otros hidrocarburos, es el centro de un ciclo climático único en el Sistema Solar. Este ciclo recuerda, en cierto modo, al ciclo hidrológico terrestre, pero con un giro extraterrestre. En lugar de agua, los lagos, ríos y lluvias en Titán están formados por metano líquido y etano.
Este ciclo de metano alimenta una dinámica atmosférica y geológica que ha esculpido la superficie de Titán con características sorprendentemente terrestres, como dunas, montañas y valles fluviales. La densidad de la atmósfera de Titán también contribuye a un efecto invernadero moderado. Aunque no es suficiente para calentar su superficie helada, juega un papel crucial en la estabilidad térmica de la Luna. La presencia de una capa de niebla orgánica en las altas capas atmosféricas añade complejidad, difuminando la vista de la superficie y protegiéndola de la radiación solar. Lo que hace a Titán aún más intrigante es su similitud con la Tierra primitiva, lo que la convierte en un laboratorio natural para estudiar los procesos prebióticos y la química orgánica en condiciones extraterrestres. Urano, el gigante inclinado. Descubierto en 1781 por William Herschel, este mundo velado es el primer planeta encontrado con la ayuda de un telescopio. Una de sus peculiaridades más notables es su extrema inclinación axial. Mientras que la mayoría de los planetas del sistema solar giran con ejes relativamente derechos, Urano rota de lado, con una inclinación de aproximadamente 98 grados. Se cree que esto se debe a una colisión catastrófica con otro cuerpo celeste en el pasado distante. Esta inclinación extrema conlleva estaciones extremadamente largas y pronunciadas. Con cada polo disfrutando de 42 años de luz solar continua, seguidos por 42 años de oscuridad total. La atmósfera de Urano, aunque comparte la composición básica de hidrógeno y helio con otros gigantes gaseosos, tiene una característica distintiva en su abundancia de metano. El metano, al absorber la luz roja e irradiar luz azul, le otorga su color azul verdoso, una vista hipnotizante y serena. Sin embargo, detrás de esta apariencia tranquila, su atmósfera es sorprendentemente calmada, con una falta notable de las dramáticas tormentas y vórtices observados en otros gigantes gaseosos. Este fenómeno, aún no completamente entendido, podría estar relacionado con la limitada cantidad de calor interno que Urano emite al espacio, lo que sugiere un núcleo relativamente frío en comparación con sus vecinos. Este planeta también se enorgullece de su sistema de anillos, aunque no tan prominente o visualmente impresionante como los de Saturno. Descubiertos en 1977, son estrechos y oscuros, compuestos especialmente de partículas de hielo y material rocoso. Además, Urano es el hogar de un fascinante conjunto de lunas, con 27 conocidas hasta la fecha.
Entre ellas, Titania y Oberón, las más grandes, presentan superficies marcadas por cráteres, cañones y fallas, sugiriendo una historia de actividad geológica. Neptuno, el gigante azul. Este planeta, el octavo desde el Sol, fue el primero en ser descubierto a través de predicciones matemáticas antes de ser observado visualmente en 1846. Una hazaña que marcó un hito en la astronomía y reforzó la fe en la ciencia predictiva. Neptuno se distingue por su lejanía, por las condiciones extremas que presenta y por su color azul profundo. La atmósfera de Neptuno, compuesta de hidrógeno, helio y trazas de metano, es responsable de su color. El metano absorbe la luz roja y refleja la luz azul. Esta belleza etérea oculta un mundo de fenómenos climáticos extremos. Los vientos en Neptuno pueden alcanzar velocidades de más de 2000 kilómetros por hora. Superando con creces las tormentas más intensas de la Tierra. Otro de sus rasgos es la Gran Mancha Oscura, una tormenta gigantesca comparable a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Es un fenómeno efímero. Desapareció en observaciones posteriores, solo para que surgieran nuevas manchas oscuras en otras regiones del planeta. Más allá de su atmósfera tempestuosa, Neptuno posee un sistema intrigante de anillos y lunas. Aunque sus anillos son débiles y fragmentados en comparación con los de Saturno, ofrecen pistas valiosas sobre la historia y la evolución del planeta. Entre sus lunas, Tritón destaca como uno de los objetos más increíbles del sistema solar. Orbita a Neptuno en dirección retrógrada, la única luna grande del sistema solar que lo hace, sugiriendo que podría haber sido capturada por la gravedad del planeta en lugar de haberse formado en su órbita. Por su parte, el satélite Tritón es geológicamente activo, con géiseres que expulsan nitrógeno líquido al espacio. Plutón, el enigma del confín. Desde su descubrimiento, Plutón fue considerado el noveno planeta de nuestro sistema solar, un distante y misterioso mundo en la frontera de nuestro conocimiento astronómico. Sin embargo, su historia tomó un giro dramático en 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional lo reclasificó como un planeta enano. Fue una decisión que generó debate y reflexión en la comunidad científica y el público en general. Durante décadas, Plutón permaneció como un mundo distante y poco comprendido, conocido solo a través de observaciones borrosas que revelaban poco sobre su verdadera naturaleza. Esto cambió con el lanzamiento de la sonda New Horizons de la NASA en 2006. Esta misión,
que culminó con su histórico sobrevuelo de Plutón en julio de 2015, transformó nuestra comprensión de este pequeño mundo y sus lunas. Las imágenes y datos enviados por New Horizons revelaron un Plutón sorprendentemente complejo. Lejos de ser un mundo helado y muerto, mostró una diversidad de paisajes. Desde montañas de hielo de agua que se elevan a alturas comparables a las de las montañas rocosas, hasta vastas planicies de hielo de nitrógeno conocidas como Sputnik Planitia. La sonda también detectó una atmósfera tenue compuesta de nitrógeno, con trazas de metano y monóxido de carbono, que se extiende mucho más allá de la superficie del planeta. Uno de los descubrimientos más intrigantes de la misión fue la evidencia de actividad geológica reciente, incluyendo glaciares de nitrógeno y posibles criovolcanes, lo que sugiere que Plutón podría ser geológicamente activo. Este hallazgo fue inesperado, ya que la actividad geológica suele requerir una fuente interna de calor, algo que no se esperaba en un cuerpo tan pequeño y distante. La misión New Horizons también arrojó luz sobre las lunas de Plutón, especialmente Caronte, la más grande. Este satélite natural mostró una superficie igualmente variada, con cañones y un polo rojo oscuro, posiblemente teñido por moléculas orgánicas. El descenso de Plutón de su estatus de planeta a planeta enano fue el resultado de la adopción de una definición formal de planeta por parte de la UAI. Según esta definición, un planeta debe orbitar alrededor del Sol, tener forma esférica debido a su gravedad y haber limpiado su órbita de otros escombros. Plutón cumple con los dos primeros criterios, pero no con el tercero, ya que comparte su órbita con objetos en el cinturón de Kuiper. A pesar de esta reclasificación, el interés y el cariño del público por Plutón no han disminuido y para muchos sigue siendo el noveno planeta. Asteroides, los fragmentos del sistema solar. Son vestigios de la formación temprana del sistema solar, esparcidos principalmente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Estos objetos varían en tamaño. Desde diminutos granos de polvo hasta gigantes como Ceres, el más grande del cinturón, que fue promovido al estatus de planeta enano debido a su tamaño y forma esférica. El cinturón de asteroides es una región grande y poblada, hogar de incontables rocas espaciales que orbitan alrededor del Sol. A diferencia de la imagen popular de un espacio congestionado, el cinturón es en realidad bastante espacioso, con asteroides dispersos a lo largo de millones de kilómetros, lo que minimiza las posibilidades de colisión. Este cinturón no es solo un simple conjunto de rocas. Es un laboratorio natural que ofrece pistas sobre los procesos de acreción planetaria y la dinámica del sistema solar primitivo.
Los asteroides son en su mayoría restos de la nebulosa protosolar, la nube de gas y polvo de la que se formaron el Sol y los planetas hace unos 4.600 millones de años. Durante esta época de formación planetaria, innumerables partículas y fragmentos se fusionaron para formar los planetas. Sin embargo, en la región que ahora ocupa el cinturón de asteroides, la poderosa gravedad de Júpiter impidió que estos fragmentos se coalescieran en un planeta más grande. Así, dejaron en su lugar una zona de guerra de rocas espaciales que nunca tuvieron la oportunidad de convertirse en un mundo unificado. Ceres, el gigante del cinturón, fue descubierto en 1801 por Giuseppe Piazzi y durante un tiempo fue considerado el octavo planeta. A medida que se descubrieron más objetos similares en la misma región, Ceres fue reclasificado como asteroide, aunque su estatus cambió nuevamente en 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional lo designó como planeta enano. Ceres es único por tener una forma esférica y por ser el único cuerpo en el cinturón de asteroides que ha mostrado signos de actividad hidrotermal y posibles reservas de agua bajo su superficie. Otro miembro notable del cinturón es Vesta, el segundo objeto más grande de esta región. Es singular por su superficie altamente diferenciada, que muestra una compleja historia geológica con grandes impactos y un diverso terreno que incluye un gigantesco cráter en su polo sur. La misión Dawn de la NASA, que visitó tanto Vesta como Ceres, proporcionó una visión detallada de estos objetos, revelando que son mucho más que simples rocas espaciales. Son mundos pequeños con sus propias historias y peculiaridades. La importancia de los asteroides trasciende su interés científico. Algunos de estos objetos se cruzan con la órbita de la Tierra, clasificándolos como asteroides potencialmente peligrosos debido a la posibilidad de colisión. Estudiar sus órbitas y composiciones es crucial para comprender mejor el sistema solar y para desarrollar estrategias que puedan prevenir posibles impactos futuros. Además, los asteroides son de gran interés para la exploración futura y la explotación de recursos. Se cree que muchos de ellos contienen metales preciosos y agua, recursos que podrían ser vitales para las futuras misiones espaciales y la colonización. Cometas, los vagabundos del espacio. Los cometas han sido observados por la humanidad desde tiempos inmemoriales, con sus núcleos helados y sus espectaculares colas que se despliegan al acercarse al Sol. Han sido tanto presagios de cambio en la historia humana como objetos de estudio científico. Estos visitantes del espacio exterior nos ofrecen pistas vitales sobre la composición primitiva del sistema solar y la formación de los planetas. Un cometa es esencialmente una bola de hielo, polvo y compuestos orgánicos congelados que cuando se acerca al Sol se calienta y libera gases en un proceso conocido como sublimación. Esta actividad genera una atmósfera difusa, conocida como
coma, y una o más colas brillantes que se extienden desde el coma. Contrario a la intuición popular, la cola de un cometa siempre apunta lejos del Sol, independientemente de la dirección del cometa, debido a la presión de la radiación solar y el viento solar. Los cometas se originan en las regiones más frías y distantes del sistema solar, principalmente en el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. El cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno, es una amplia región repleta de objetos helados. En él residen muchos cometas de período corto, aquellos cuyas órbitas los llevan de regreso al interior del sistema solar en periodos menores a 200 años. En contraste, la nube de Oort es una esfera teórica que rodea el sistema solar. Es mucho más distante de donde provienen los cometas de largo periodo, que pueden tardar miles o incluso millones de años en completar una órbita alrededor del Sol. La visita de un cometa al sistema solar interior es un espectáculo impresionante. A medida que se acercan al Sol, pueden desarrollar colas espectaculares que se extienden millones de kilómetros en el espacio. Las misiones espaciales a cometas han proporcionado información invaluable sobre estos cuerpos, mostrando que sus núcleos no son simples bolas de hielo sucio, sino objetos complejos y variados, con características geológicas como acantilados, grietas, montañas y dunas. Los cometas no son solo maravillas visuales, son cápsulas del tiempo que contienen material prístino de los primeros días del sistema solar. Su estudio puede proporcionar pistas sobre las condiciones iniciales que dieron lugar a la formación de los planetas y la evolución temprana del sistema solar. Además, algunos científicos proponen que los cometas podrían haber tenido una función importante en el origen de la vida en la Tierra. Habrían traído agua y compuestos orgánicos a nuestro planeta en sus incontables visitas durante la época de formación planetaria. Meteoritos, mensajeros de las estrellas. Son fragmentos de cometas, asteroides o incluso de la Luna y Marte. Han sobrevivido al ardiente descenso a través de nuestra atmósfera y han impactado en la superficie terrestre. Cada meteorito es un tesoro de información, una cápsula del tiempo. Cuando un meteorito impacta en la Tierra, el evento no solo puede ser espectacular, sino también extremadamente revelador. Los científicos estudian los cráteres de impacto y los propios meteoritos. Obtienen pistas sobre la composición del sistema solar primitivo, las condiciones prevalecientes en el espacio exterior y los procesos geológicos que han modelado los planetas. Los meteoritos se clasifican generalmente en tres categorías principales: los condritos, que no han sido alterados por procesos de fusión o diferenciación y son los más primitivos; los acondritos, que son rocas de origen planetario o de asteroides diferenciados y que carecen de las esférulas minerales características llamadas cóndrulos;
y los meteoritos metálicos, compuestos de hierro y níquel, que se cree son fragmentos del núcleo de asteroides diferenciados. Uno de los impactos más famosos y estudiados es el cráter de Chicxulub, en la península de Yucatán, México, asociado a la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno que acabó con los dinosaurios y gran parte de la vida en la Tierra hace unos 66 millones de años. Este evento catastrófico subraya el poder de los impactos de meteoritos para alterar radicalmente el curso de la evolución biológica y la historia de nuestro planeta. Además de sus efectos catastróficos, los meteoritos también son valiosos por los secretos que encierran. Muchos contienen inclusiones de minerales y compuestos orgánicos que están entre los materiales más antiguos conocidos. Estos materiales primitivos proporcionan pistas cruciales sobre las condiciones en el disco protoplanetario del cual se formaron todos los cuerpos del sistema solar. Los meteoritos también han revelado la presencia de aminoácidos y otros compuestos orgánicos. Sostienen la teoría de la panspermia, que sugiere que los ingredientes básicos para la vida podrían haber sido transportados a la Tierra temprana a través de impactos de cometas y meteoritos. Esta intrigante posibilidad enlaza el destino de nuestro planeta con el complejo mecanismo del cosmos, sugiriendo que la vida en la Tierra podría tener orígenes que se extienden mucho más allá de nuestra atmósfera. El cinturón de Kuiper y más allá. Esta área remota, que se extiende desde aproximadamente 30 hasta 55 unidades astronómicas del Sol, es un relicario de la formación del sistema solar. Ofrece pistas cruciales sobre los procesos primordiales que dieron origen a los planetas y sus satélites. El cinturón de Kuiper es similar al cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter. Pero tiene una escala mucho mayor y está compuesto por objetos helados que incluyen agua, amoníaco y metano. Estos objetos transneptunianos varían en tamaño desde pequeñas rocas hasta planetas enanos como Plutón y Eris, que son algunos de los miembros más notables de esta región. Plutón, descubierto en 1930, fue considerado el 9º planeta del Sistema Solar hasta 2006. Cuando la Unión Astronómica Internacional lo reclasificó como un planeta enano y miembro del cinturón de Kuiper. Esta decisión destacó la comprensión de que Plutón es solo uno de los muchos objetos grandes en esta región distante. Eris, descubierto en 2005, es otro planeta enano notable del cinturón de Kuiper. Uno de los objetos más masivos encontrados en esta región, incluso superando a Plutón en masa. La importancia del cinturón de Kuiper radica en su capacidad para actuar como un archivo del sistema solar temprano.
Los objetos que residen aquí han permanecido relativamente sin alterar desde su formación hace más de 4.000 millones de años. Como tales, proporcionan información valiosa sobre la composición química, las condiciones físicas y los procesos dinámicos que prevalecieron durante los primeros tiempos del Sistema Solar. Una de las características alucinantes del cinturón de Kuiper es la resonancia orbital de sus objetos con Neptuno. Muchos objetos del cinturón, incluidos algunos de los llamados objetos resonantes como Plutón, están en órbitas sincronizadas de manera peculiar con la de Neptuno. Esto sugiere una compleja interacción gravitacional que ha influido en la evolución orbital de estos cuerpos celestes a lo largo del tiempo. La nube de Oort. Más allá del cinturón de Kuiper, se postula la existencia de esta esfera distante de objetos helados. Se cree que se extiende desde aproximadamente 2.000 unidades astronómicas hasta 100.000 unidades astronómicas del Sol, o incluso más allá. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, alrededor de 150 millones de kilómetros. Esta inmensa distancia hace que la nube de Oort sea difícil de estudiar, y hasta la fecha, ningún objeto de esta región ha sido observado directamente. Sin embargo, la evidencia de su existencia proviene del estudio de las órbitas de cometas de largo periodo que parecen originarse en esta amplia región exterior. La nube de Oort se conceptualiza como una esfera gigante que rodea todo el sistema solar, conteniendo billones de objetos helados, remanentes de la formación del sistema solar. La formación de esta esfera está intrínsecamente ligada a los movimientos y la evolución temprana de los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno. Se cree que estos planetas, a través de sus interacciones gravitatorias, expulsaron una gran cantidad de cometas y otros objetos desde las regiones internas del sistema solar hacia sus extremos exteriores. Algunos de estos objetos fueron capturados en la órbita del Sol formando la nube de Oort, mientras que otros fueron expulsados completamente del sistema solar. ¿Qué hay más allá del sistema solar? Más allá de la frontera invisible que marca el límite de nuestro sistema solar, se extiende un gigante océano cósmico. Este espacio, que yace más allá de los confines de Neptuno y el cinturón de Kuiper, es un territorio apenas explorado con objetos celestes. Campos estelares y galaxias que se extienden hasta los confines del universo observable. Más allá de la nube de Oort, nos adentramos en el espacio interestelar. Un vacío aparentemente insondable que separa las estrellas y sus sistemas planetarios. Esta región no es un vacío completo. Está impregnada de nubes de gas y polvo, restos de estrellas extintas y los bloques de construcción fundamentales de los sistemas estelares.
Aunque estas distancias parecen insuperables, las ondas de radio y la luz viajan a través de este espacio, llevando consigo la información de los rincones más lejanos del universo hasta nuestros telescopios, permitiéndonos mirar atrás en el tiempo y el espacio. A medida que avanzamos en nuestro viaje, nos encontramos con las estrellas más cercanas, como Próxima Centauri, que forma parte del sistema de Alpha Centauri. Expandiendo nuestra vista, el cosmos se revela en toda su grandiosidad, con innumerables galaxias espirales, elípticas e irregulares. Cada una un hogar para miles de millones de estrellas y sus acompañantes planetarios. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, es solo una de las tantas en el entramado del universo, un recordatorio humilde de nuestra posición en el cosmos. Entre estas galaxias encontramos fenómenos extraños y maravillosos, agujeros negros supermasivos que acechan en los centros galácticos, estrellas de neutrones y púlsares que giran a velocidades inimaginables, y explosiones de supernovas que iluminan brevemente el cosmos con su furia. Alpha Centauri, el sistema solar más cercano. Situado a tan solo 4.24 años luz de la Tierra, es un vecino en términos galácticos y el objetivo más prometedor para futuras misiones interestelares. Alpha Centauri es un sistema estelar triple, compuesto por 3 estrellas que están vinculadas gravitacionalmente entre sí. La principal, Alpha Centauri A, es una estrella similar al Sol, una enana amarilla que ofrece un vistazo a lo que podría ser un entorno estelar amigable para la vida tal como la conocemos. Junto a ella, Alpha Centauri B, ligeramente más pequeña y más fría, orbita en una danza cósmica que ha fascinado a los observadores desde que se descubrió su naturaleza binaria en el siglo XIX. La tercera componente, Próxima Centauri, es una enana roja que ostenta el título de la estrella individual más cercana a nuestro sistema solar. Ubicada a una distancia aún más reducida que sus compañeras más luminosas. Las observaciones de Alpha Centauri han proporcionado datos valiosos sobre la formación y evolución de sistemas estelares, así como pistas sobre la posibilidad de planetas orbitando estas estrellas. De hecho, la detección de exoplanetas en esta región ha sido objeto de intensa investigación, avivando las esperanzas de encontrar mundos potencialmente habitables a un paso cósmico de distancia. La interacción entre las estrellas de Alpha Centauri, especialmente en lo que respecta a sus campos gravitatorios y magnéticos, podría tener implicaciones en nuestra comprensión de cómo los sistemas estelares evolucionan y se estabilizan a lo largo del tiempo.
Además, Alpha Centauri sirve como un faro para la exploración espacial futura. Los avances tecnológicos en telescopía y exploración espacial han puesto a este sistema estelar al alcance de misiones no tripuladas en las próximas décadas. Proyectos ambiciosos ya están en las etapas de planificación, buscando enviar sondas a velocidades una fracción significativa a la velocidad de la luz, lo que podría reducir el tiempo de viaje a Alpha Centauri de miles de años a tan solo unas pocas décadas. La fascinación por Alpha Centauri también se extiende más allá de la comunidad científica. Su presencia en la cultura popular, desde novelas de ciencia ficción hasta películas y videojuegos, refleja la mezcla de curiosidad y maravilla que este sistema estelar inspira. Representa no solo el peldaño más cercano en la escalera hacia el cosmos, sino también un símbolo de los límites aún por explorar de nuestra propia existencia y lugar en el universo. El sistema solar en la Vía Láctea. El sistema solar es solo una minúscula fracción del vasto tapiz cósmico conocido como la Vía Láctea. Esta galaxia en espiral, con sus brazos retorcidos salpicados de nebulosas, cúmulos estelares y regiones de formación estelar, es el hogar de cientos de miles de millones de estrellas, cada una posiblemente acompañada de su propio sistema de planetas. Dentro de este mar de estrellas y materia interestelar, el sistema solar ocupa un lugar discreto, situado en uno de los brazos espirales menos prominentes, el brazo de Orión. Asimismo, el sistema solar se encuentra a aproximadamente 27.000 años luz del centro galáctico, un área dominada por un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A. Este agujero negro es el centro de la Vía Láctea. A distancia relativamente segura de la tumultuosa región central, el sistema solar disfruta de una órbita estable alrededor del núcleo galáctico. Completa una revolución cada 225 a 250 millones de años, un periodo conocido como el Año Galáctico. Esta órbita pacífica en la periferia de la galaxia ha sido crucial para el desarrollo y la estabilidad del sistema solar. Ha permitido que la vida florezca en al menos uno de sus planetas, la Tierra, sin las perturbaciones frecuentes que podrían ser causadas por la proximidad a las regiones más densas y energéticas del centro galáctico. La posición del sistema solar en el brazo de Orión también contribuye a su relativa tranquilidad, a diferencia de los brazos espirales principales que están llenos de regiones de formación estelar, supernovas y densas nubes moleculares. El brazo de Orión es una región más dispersa y menos activa. Como se ve, la vida en la Tierra no depende solo de factores cercanos o inherentes al sistema solar, sino también de factores galácticos. Además,
La posición del sistema solar en la galaxia influye en nuestra capacidad para observar y estudiar el universo. La relativa transparencia del espacio interestelar en nuestra vecindad galáctica permite que los telescopios basados en la Tierra y en el espacio capten la luz de estrellas distantes, galaxias y otros objetos cósmicos. Pero esta vista no está exenta de obstáculos. Las grandes nubes de gas y polvo que pueblan el plano galáctico pueden ocultar la vista de regiones enteras del cosmos, limitando nuestra comprensión de la estructura a gran escala del universo. El sistema solar dentro del cosmos. Cuando ampliamos nuestra perspectiva para abarcar el lienzo del cosmos, nos encontramos con una realidad humilde. Nuestro sistema solar es solo un punto diminuto en la inmensidad del universo. El sistema solar se extiende por unos 100.000 millones de kilómetros, desde el Sol hasta la nube de Oort. Aunque estas distancias parecen inmensas desde una perspectiva humana, palidecen en comparación con las escalas que se manejan al hablar del espacio interestelar y galáctico. La estrella más cercana, Próxima Centauri, se encuentra a unos 4.24 años luz de distancia, lo que equivale a aproximadamente 40 billones de kilómetros. Esta sola medida recalca la vastedad del espacio que separa las estrellas y los sistemas solares entre sí, y resalta la relativa pequeñez de nuestro propio sistema solar. Al considerar la Vía Láctea, nuestra galaxia, el sistema solar se reduce aún más en importancia. Nuestra galaxia tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz y contiene entre 200 y 400.000 millones de estrellas, muchas de las cuales probablemente albergan sus propios sistemas planetarios. Expandiendo aún más nuestra vista, la Vía Láctea es solo una de las aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. Cada una de estas galaxias es un mundo en sí mismo, repleto de estrellas, planetas, nebulosas y fenómenos astronómicos. Cuando consideramos la escala del universo observable con un diámetro de unos 93.000 millones de años luz, el sistema solar se convierte en un mero grano de arena en una playa infinita, casi perdido en la inmensidad del espacio. Esta perspectiva cósmica nos hace reflexionar sobre nuestra propia insignificancia en el gran esquema de las cosas. A pesar de nuestros logros,
conflictos y aspiraciones, desde una perspectiva cósmica, somos apenas perceptibles. Viviendo en un pequeño planeta que orbita una estrella promedio en una galaxia entre billones. Sin embargo, en lugar de desalentarnos, esta conciencia de nuestra pequeñez puede inspirarnos. A pesar de nuestra insignificancia física, hemos sido capaces de descubrir, explorar y comprender una fracción significativa del universo que nos rodea. Materia y energía oscura. Aunque no se manifiestan directamente en la estructura y la dinámica diaria del sistema solar, su influencia se extiende a lo largo y ancho del universo. La materia oscura, un término acuñado para describir la masa que parece estar presente en el universo pero que no emite, absorbe ni refleja luz, ha sido una pieza fundamental para resolver el rompecabezas de la dinámica galáctica. Se cree que agrupa y mantiene unidas a las galaxias a través de su gravedad. Es completamente invisible e indetectable a través de medios electromagnéticos, pero la existencia de la materia oscura se infiere a través de sus efectos gravitacionales en la materia visible, como las estrellas y las galaxias. Por otro lado, la energía oscura es un concepto aún más esquivo, propuesto para explicar la observación sorprendente de que el universo no solo se está expandiendo, sino que esta expansión se está acelerando con el tiempo. A diferencia de la materia oscura, la energía oscura parece ejercer una presión repulsiva que supera la atracción gravitacional a escalas cosmológicas. La materia oscura y la energía oscura no influyen de manera significativa en la mecánica orbital o la evolución directa del sistema solar. Pero su estudio es esencial para comprender el entorno en el que existimos. La materia oscura, por ejemplo, es fundamental en la formación de estructuras a gran escala en el universo, incluidas las galaxias y los cúmulos de galaxias. Sin la presencia de materia oscura, las teorías actuales sugieren que la atracción gravitacional de la materia normal, que compone estrellas, planetas y seres humanos, no sería suficiente para formar las estructuras complejas que observamos en el universo. La energía oscura, por su parte, plantea cuestiones fundamentales sobre el destino final del universo. La aceleración de la expansión del universo podría llevar a escenarios futuros como el Big Freeze. El cosmos continúa expandiéndose hasta que las estrellas se apagan y las galaxias se alejan unas de otras, hasta el punto de que el universo se vuelve frío y oscuro. Los objetos interestelares visitantes del sistema solar.
Estos viajeros cósmicos, procedentes de regiones distantes más allá de los confines de nuestro sistema solar, ofrecen una oportunidad única para estudiar materiales y procesos que ocurren en otras partes de nuestra galaxia. El descubrimiento en 2017 de Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado en visitar nuestro sistema solar, marcó un hito en la astronomía. Este objeto, caracterizado por su forma alargada inusual y su aceleración no gravitatoria, despertó un intenso debate sobre su origen y composición. Las observaciones de Oumuamua revelaron que carecía de la típica cola de cometas, lo que sugiere que no está compuesto principalmente de hielo. Su brillo variaba, lo que indicaba que estaba girando rápidamente y que tenía una forma muy alargada o posiblemente aplanada. Aunque las teorías sobre su origen son variadas, una posibilidad es que se trate de un fragmento de un planeta o de un disco planetario de otro sistema solar. Habría sido expulsado a través del espacio interestelar por eventos violentos o interacciones gravitatorias. En 2019, se detectó otro visitante interestelar, 2I Borisov, que a diferencia de Oumuamua, mostraba claramente las características de un cometa, con una coma brillante y una cola producida por la sublimación de hielo a medida que se acercaba al Sol. Su observación permitió a los astrónomos estudiar las similitudes y diferencias en la composición y estructura de los cometas a diferentes regiones de la galaxia. La llegada de objetos interestelares a nuestro sistema solar también plantea preguntas emocionantes sobre la astrobiología y las posibilidades de transferencia de materia entre sistemas estelares. Aunque la idea de la panspermia interestelar sigue siendo altamente especulativa, la detección y el estudio de estos objetos pueden proporcionar datos valiosos para evaluar su viabilidad. Las misiones espaciales pioneras. Han sido faros de la exploración humana, llevando nuestros sentidos más allá de los confines de la Tierra y hacia las extensiones del sistema solar. Estas odiseas robóticas han transformado nuestra comprensión del cosmos. Una de las primeras y más audaces de estas misiones fue el programa Voyager de la NASA, lanzado en 1977. Las sondas gemelas Voyager 1 y Voyager 2 fueron diseñadas para aprovechar una rara alineación planetaria, realizando un gran tour de los planetas exteriores. Voyager 1 visitó Júpiter y Saturno, proporcionando imágenes asombrosas de los sistemas de anillos y lunas de estos gigantes gaseosos. Voyager 2 continuó su viaje hacia Urano y Neptuno, ofreciendo las primeras y únicas vistas cercanas de estos mundos distantes y sus lunas, revelando la peculiar inclinación de Urano y las sorprendentemente activas geologías de Tritón. La misión Galileo, lanzada en 1989, se centró en Júpiter, su complejo sistema de anillos y lunas. Galileo pasó casi 8 años orbitando el gigante gaseoso.
sumergiéndose en su atmósfera y enviando una sonda para estudiar directamente la composición y las dinámicas de este planeta. Los descubrimientos de Galileo incluyen evidencia de océanos subterráneos de agua salada en las lunas Europa, Ganímedes y Calisto, y una comprensión más profunda de los fenómenos atmosféricos de Júpiter. La misión Cassini-Huygens, una colaboración entre la NASA, la ESA y la ASI, fue lanzada en 1997 hacia Saturno. Cassini pasó 13 años orbitando Saturno, estudiando el planeta, sus anillos y sus lunas. Huygens, un módulo de aterrizaje transportado por Cassini, descendió a la atmósfera de Titán, la luna más grande de Saturno, proporcionando la primera vista cercana de su compleja superficie y atmósfera rica en nitrógeno. Cassini reveló mundos llenos de sorpresas, como los géiseres de agua helada en Encélado y las intrincadas estructuras dentro de los anillos de Saturno. Más recientemente, la misión New Horizons ha ampliado los horizontes de la exploración espacial hasta el Centurión de Kuiper. Estas misiones pioneras han sido complementadas por una flota de otras misiones dedicadas a explorar Marte, Venus, el Sol y los asteroides, cada una contribuyendo piezas esenciales al rompecabezas de nuestro sistema solar. Las misiones a Marte, como las series Viking, Pathfinder, Mars Exploration Rovers, Spirit y Opportunity, Curiosity y Perseverance, han transformado nuestra comprensión del planeta rojo, revelando su geología, clima y potencial para albergar vida en el pasado. La exploración espacial continúa evolucionando, con misiones futuras planeadas para regresar muestras de asteroides, explorar Júpiter y sus lunas heladas, y estudiar el Sol en mayor detalle que nunca antes. El futuro de la exploración espacial. El futuro de la exploración espacial se vislumbra lleno de promesas y posibilidades, marcando el inicio de una nueva era en la odisea humana. A medida que avanzamos en el siglo XXI, las misiones tripuladas a Marte y la exploración de los confines más lejanos del sistema solar y más allá se perfilan como objetivos tangibles. La exploración de Marte ha sido durante mucho tiempo el pináculo de la ambición humana en el espacio, un objetivo que parece cada vez más alcanzable. Las agencias espaciales de todo el mundo, junto con colaboradores del sector privado, están desarrollando las tecnologías y las estrategias necesarias para enviar seres humanos al planeta rojo en las próximas décadas. Estas misiones implicarán desafíos sin precedentes, desde garantizar la supervivencia y la autosuficiencia de los astronautas en un ambiente hostil hasta resolver los enigmas de la propulsión y el soporte vital durante el viaje prolongado a través del espacio interplanetario. Marte, con sus desiertos,
casquetes polares de hielo y evidencia de antiguos cauces fluviales, promete ser un destino para la exploración científica, el primer paso hacia la colonización humana del espacio. Los esfuerzos para establecer hábitats autosostenibles en Marte podrían proporcionar valiosas lecciones sobre cómo vivir de manera autosuficiente fuera de la Tierra, utilizando recursos in situ para agua, aire y combustible. Este conocimiento será crucial para futuras misiones a destinos aún más lejanos. Más allá de Marte, las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, con sus océanos subterráneos, presentan oportunidades para buscar vida más allá de la Tierra. Las futuras misiones a estas lunas podrían desplegar submarinos autónomos en sus océanos ocultos, explorando profundidades alienígenas en busca de signos de vida extraterrestre. Aún más ambicioso es el sueño de viajar más allá de los límites de nuestro sistema solar. Las estrellas más cercanas se encuentran a distancias que parecen insondables con la tecnología actual. Pero los avances, como la propulsión de iones y los conceptos teóricos de la propulsión por antimateria o la vela solar fotónica, podrían hacer posibles tales viajes. Las sondas interestelares podrían ser lanzadas para estudiar de cerca los exoplanetas en sistemas estelares cercanos, proporcionando una visión directa de mundos que podrían ser similares a la Tierra o radicalmente diferentes. La exploración espacial del futuro también se beneficiaría enormemente de la construcción de infraestructuras en el espacio, como bases lunares, puertos espaciales en órbita y estaciones de reabastecimiento de combustible en asteroides. Estas estructuras facilitarían la exploración más profunda del espacio, sirviendo como escalones hacia el cosmos y reduciendo los costos y desafíos logísticos de lanzar misiones desde la superficie terrestre. Además, es posible que la emergente economía espacial, impulsada por la minería de asteroides y el turismo espacial, proporcione los recursos financieros y la infraestructura necesaria para apoyar estas ambiciosas misiones de exploración. A medida que la presencia humana en el espacio se expande, podríamos ver el desarrollo de comunidades en la Luna y Marte, y eventualmente en hábitats en el espacio profundo. En este futuro de la exploración espacial, la cooperación internacional y la colaboración entre agencias gubernamentales, industrias privadas y la comunidad científica serán más importantes que nunca. El fin del sistema solar. La idea del fin del sistema solar evoca imágenes de cataclismos cósmicos y transformaciones astronómicas de magnitudes inimaginables. Aunque pueda parecer un tema sacado de la ciencia ficción, la ciencia actual nos ofrece un vistazo a lo que eventualmente será el destino de nuestro hogar en el cosmos.
En el corazón de nuestro sistema solar se encuentra el Sol, una estrella de tipo espectral G2b que actualmente se encuentra en la secuencia principal de su ciclo de vida. Durante esta fase, el Sol fusiona hidrógeno para formar helio en su núcleo, un proceso que ha sostenido su luminosidad y estabilidad durante aproximadamente 4.6 mil millones de años. Sin embargo, este equilibrio no durará para siempre. A medida que el Sol agota el hidrógeno en su núcleo, comenzará a experimentar cambios dramáticos que tendrán implicaciones profundas para todo el sistema solar. La primera gran transformación ocurrirá en aproximadamente 5.000 millones de años, cuando el Sol agote el hidrógeno en su núcleo y comience a fusionar helio en carbono y oxígeno en un proceso más complejo y energético. Esta nueva fase, conocida como la rama de las gigantes rojas, verá al Sol expandirse, engullendo posiblemente a Mercurio y Venus, y quizás incluso a la Tierra. La expansión del Sol transformará las condiciones en los planetas restantes y podría erradicar cualquier forma de vida que aún persista. A medida que el Sol continúe evolucionando, su núcleo se contraerá y su atmósfera exterior se expulsará, creando una nebulosa planetaria. Lo que quede será una enana blanca, un remanente estelar denso y caliente, que gradualmente se enfriará y se desvanecerá durante billones de años. Este remanente estelar marcará el último capítulo visible del Sol como fuente de luz y calor en el sistema solar. El destino de los planetas exteriores y los objetos más distantes, como los cinturones de asteroides y las lunas heladas, también cambiará drásticamente. La pérdida de masa del Sol y la disminución de su gravedad podrían alterar las órbitas de estos cuerpos, potencialmente lanzándolos al espacio interestelar o causando colisiones catastróficas entre ellos. Los planetas gigantes como Júpiter y Saturno podrían sobrevivir en forma alterada, pero sin la luz del Sol quedarían como mundos oscuros y helados en la vastedad del espacio. Mientras el Sol se transforma, el tejido mismo del sistema solar cambiará. La nebulosa planetaria que el Sol deje atrás será una obra de arte cósmica, con gases brillantes y polvo formando patrones complejos en el espacio. Sin embargo, esta belleza será efímera en términos astronómicos, dispersándose en el medio interestelar, donde podría contribuir al nacimiento de nuevas estrellas y planetas en un ciclo cósmico de destrucción y creación. A lo largo de estos eventos, el sistema solar como lo conocemos dejará de existir, transformado por las fuerzas de la física estelar en algo irreconocible.
Los restos del Sol, junto con cualquier vestigio de los planetas y otros cuerpos celestes, continuarán su viaje en la Vía Láctea. Tal vez interactuando con otros sistemas estelares o siendo capturados por la gravedad de otras estrellas o galaxias. Este escenario, aunque parece desolador, es un recordatorio de la naturaleza transitoria del universo y de nuestra propia existencia dentro de él. La vida del sistema solar, desde su formación hasta su disolución, es solo un capítulo en la gran historia del cosmos. Cada estrella, cada planeta y cada partícula de polvo tienen un papel en este drama universal, sujetos a las leyes inmutables de la física que gobiernan su nacimiento, vida y muerte. A medida que continuamos explorando el cosmos, recordemos que nuestras fronteras están definidas por la imaginación y la determinación, y que el universo está lleno de posibilidades infinitas.